Vamos a continuar con la serie La Iglesia ¿Cómo? La Iglesia ¿Cómo? Y hoy es el tema 3, la Iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Sí escuchó? La Iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿verdad que sí? Todos los que hemos leído la palabra, alguna vez nos hemos encontrado con esta analogía. La Iglesia como el cuerpo de Cristo, hoy es la parte 1, la primera parte. En la carta a los Efesios, mis hermanos, el apóstol Pablo diserta sobre la supremacía de Jesucristo por sobre todas las cosas. ¿Cuántos saben eso? Amén. Dice que el Dios y Padre de gloria de nuestro Señor Jesucristo opera con gran poder en Cristo, según ¿qué? El poder de su fuerza. Vayamos a ese pasaje en Efesios capítulo 1, versículos desde el 20 al 23. Efesios 1:20 en la Reina Valera, dice así la palabra de Dios. O sea, el poder de la fuerza de Dios que opera en Cristo, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, o sea, en el presente, sino también en el venidero, en el futuro. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, ¿a quién? A Cristo. Sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Aquí está bien claro, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Hermoso pasaje, ¿no? Del apóstol Pablo. Cristo entonces es la cabeza. Cabeza aquí en el griego, en el original, habla de cabeza de ángulo. Habla de ser la cabecera, que es lo principal, lo preeminente. ¿Se acuerdan en Colosenses capítulo 1 cuando dice Cristo es el primogénito de la creación, ¿verdad? Ahí habla de preeminencia, no habla del primero ser creado, sino de que es preeminente sobre todas las cosas, que es lo más importante, lo fundamental, la piedra angular de toda la creación. O sea, ¿por qué? Porque en Él hay salvación y en Él hay vida eterna. Bueno, Cristo es la cabeza entonces. ¿Y la iglesia qué dice que es? Su cuerpo. Dígalo, su cuerpo. Cuerpo en el griego, soma, literalmente significa cuerpo. Pues no tiene chiste, ¿no? Cuerpo es cuerpo, ¿no? Como un todo completo. No una parte del cuerpo, sino todo el cuerpo, lo corporal. Pero fíjense, y hoy vamos a estudiar eso, mis hermanos. Cuerpo en el griego también significa esclavo. Y subráyelo. También significa cuerpo que esclavo. En los términos de programación, creo que hay un término similar, ¿no? Porque hay cierto hardware o cierta programación que se mueve como esclavo de cierta cabeza, ¿verdad? O software. O sea, esto nomás se mueve y ejerce algo cuando la cabeza o software principal le da la orden de hacerlo, ¿verdad? Imagínense usted en una computadora, usted le da la orden de ejecutar, borrar, limpiar, apagarse. ¿Y qué hace la computadora? Pues ejerce eso, lo mismo. Es esclavo, es soma, o sea, ¿de qué? De la cabeza, de que usted está ejerciendo el señorío sobre su computadora. Esclavo es el siervo entonces, es el que tiene un amo, un dueño, un maestro que le da órdenes para ser ejecutadas. ¿Órdenes para qué? Para ser ejecutadas. Y el énfasis aquí es que el cuerpo no se mueve por propia voluntad. Ese es el énfasis que se quiere hacer aquí. No vamos a mencionar hoy, eso es en la segunda parte, como el cuerpo de Cristo está integrado por muchos miembros. Eso es algo que todos ya aprendimos varias veces, que
que siempre nos enseñan en las iglesias que pues cada quien tiene su propio ministerio, su propio talento, su propio ministerio en la iglesia. Unos son ojos, otros son orejas, otros son manos, otros son pies, etcétera, 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 ¿verdad? Eso está en Primera de Corintios capítulo 12, desde el versículo 12 en adelante. Y también en Efesios 4. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Igual al final voy a citar un pasaje de Efesios 4, también solo un extracto. Hoy vamos a ver y hacer énfasis en este concepto del cuerpo de Cristo, con esta definición del griego original de cuerpo como esclavo. ¿Cuerpo como qué? Esclavo. El cuerpo, entonces, no se mueve, según esta definición, según su propia voluntad. ¿Sí me entiende? Eso es importantísimo. ¿De qué vale saber, no, hay una oreja, yo soy ojo, yo soy boca, yo soy lengua, yo soy pie, yo soy dedo gordo, yo soy meñique? ¿De qué vale saber su posición? Si lo que hoy vamos a aprender, usted no lo tiene en el corazón. Es algo principal y fundamental esta enseñanza por eso. El cuerpo, dijimos, no genera movimiento por propia voluntad. Eso es así por definición de la Biblia. Sino que toda la instrucción para el cuerpo se acciona y sale ¿de qué? De la cabeza. Como haría cualquier esclavo, ¿verdad? Cuando obedece a su amo, ¿verdad? El esclavo se mueve de acuerdo, por eso la analogía, se mueve de acuerdo a lo que el amo, su señor, le ordena. El cuerpo solo ejecuta lo que la cabeza le manda hacer, significa. Esto no requiere mucho de inteligencia, ¿verdad? No hay que comprobar mucho, ¿verdad que no? Pero imaginemos lo contrario para dejar este concepto bien claro. Imagínese lo contrario, imagínese que su cuerpo comienza a moverse sin su consentimiento, ¿verdad? Tipo que estoy así hablando y mi mano está así, ¿verdad? Como o saludando todo el tiempo. Y yo estoy así hablando y saludando. ¿No lo distraería esto así? Claro. Y yo, y está, ¿verdad? Imagínese, o peor aún, si empieza a dar cachetadas, me doy cachetadas, le saludo a un hermano, le doy una cachetada. No, perdón, fue involuntario, no, yo no quise hacerlo. ¿Se imagina? ¿Se imagina que eso sea una realidad en nuestra vida? ¿Cómo sería esa vida? Imposible de vivir, ¿verdad? Una vida normal es imposible de concebir. El daño que causaría, no solo a las demás personas, de confusión, quizás hasta de agresión, pero también el daño que se causaría a sí mismo. El daño que causaría así a su propia mente, porque estaría todo el tiempo con el temor y el miedo de que qué haría mi cuerpo. De repente, hoy tengo que descansar, pero mi cuerpo no, sale corriendo. O hoy es necesario ir a trabajar temprano, pero mi cuerpo no quiere ir a trabajar, se queda ahí. Yo creo que algunos dicen, no, eso me pasa seguido, hermano. Eso, aquí está la clave, dice, con razón. Pero fíjense, sufriría mucho nuestra mente si nuestro cuerpo se accionaría involuntariamente, ¿verdad? Haría lo que querría, sin yo siquiera ordenarle a mi mente que lo haga. Mi mente estaría sufriendo constantemente. Bueno, llévelo a la analogía con el Señor, que es la cabeza, dijimos. Imagínese cuánto sufre el Señor Jesús cuando hacemos lo que queremos sin tenerlo en cuenta a Él, la cabeza. Imagínese eso. Es fácil saber que no es bueno. No es bueno esta situación en la que nuestro cuerpo se mueva involuntariamente y de manera recurrente, constante quizás. Imagínese vivir con ese problema todo el tiempo. Yo en verdad la vida misma sería imposible. Estuve checando ahí, ¿no? En el internet, si había este tipo de enfermedades, de que el cuerpo se mueve de una manera involuntaria. Y me encontré que sí había varias.
Había varias. El síndrome de Tourette, bueno, no sé, parece que es francés. El mal, yo conocemos el mal de Parkinson, ¿verdad? Y la epilepsia, y otros más, ¿eh? La epilepsia también es conocida. Mire, pero fíjense bien, todas estas enfermedades de que el cuerpo se mueve involuntariamente, la característica de todas estas enfermedades, lo que tienen en común, es que todas son enfermedades neurológicas y también neurodegenerativas. O sea, tienen que ver con ¿qué? Con una enfermedad en la mente. Todas estas. Por ejemplo, la epilepsia. La epilepsia es un desequilibrio en la actividad eléctrica. ¿Sabe que su mente, su cerebro está generando electricidad? ¿Sí lo sabe? Y bastante electricidad. Bueno, para los que pensamos, ¿no? Entonces las neuronas, ¿escucharon? Las neuronas están en constante movimiento, ¿verdad? Y eso genera, están pensando, entonces hacemos pensar, entonces genera actividad eléctrica en toda la zona de nuestro cerebro. Pero la epilepsia justamente es un desequilibrio de esa actividad eléctrica en una zona de nuestro cerebro que causan movimientos compulsivos, desde espasmos así como leves, pero hasta movimientos violentos de gran intensidad, ¿verdad? No sé si alguien vivió ese tipo o alguien padece eso, o tiene familiares o conocidos que padecen eso. Yo tengo, ¿verdad? Y yo he visto y he vivido ese tipo de situación. Es muy desagradable, ¿verdad? Ver a un ser querido vivir esa situación, la verdad, se lo digo. Y es desesperante. Y yo me pongo en la piel de los padres, realmente cómo sufren ese tema, ¿verdad? Fíjense, dicen algunos teólogos que esa era justamente la enfermedad que quizás el apóstol Pablo sufría, ahí cuando él habló en 2 Corintios 12, que le atormentaba un aguijón en la carne, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tenga este tipo de enfermedad. Si quiere que oremos, podemos orar, ¿no? ¿Alguien tiene este tipo de enfermedad aquí presente? ¿Nadie? Gracias a Dios. Pero bueno, si usted conoce a alguien que tiene este tipo de enfermedad, su deber como hijo de Dios, si el poder está con usted, porque usted tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Tiene que orar por él, decirle, presentarle a Jesús y orar por él con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, esto es en todas las enfermedades, hablando de las enfermedades neurodegenerativas, ¿verdad? La causa de los movimientos involuntarios es al fin de cuentas, el cerebro. O sea, el problema que es el cerebro en estos movimientos. Ahora, en la analogía de hoy, el que la iglesia es el cuerpo de Cristo, o sea, cuando una parte del cuerpo de Cristo se mueve por propia voluntad y hace lo que quiere, ¿será culpa de la cabeza? Dígalo con convicción. No, ¿verdad? No es culpa de la cabeza. En el caso de la analogía con Jesús y su cuerpo. Por supuesto que no. Sino que el cuerpo de Cristo, fíjense bien, es una analogía nomás, pero fíjense, es una analogía para saber que el cuerpo es esclavo de la cabeza. Esa es la analogía. Pero sabemos que la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia, está integrada por muchas personas con capacidad de pensamiento individual o por cuenta propia. O sea, independiente, vamos a decirle así. Dios nos ha brindado esa capacidad de libre pensamiento o libre albedrío, que muchos toman como, pues sí, pues es obvio, todos los seres humanos somos así. Pero póngase usted a pensar que Dios nos creó de esa manera, pero Él pudo haber elegido no crearnos de esa manera. Imagínese eso nomás. Imagínese, ¿cuánto le damos gracias por ello? Amén. Y porque Dios mismo nos creó, fíjense bien, brindándonos esta capacidad de libre pensamiento, Él sabe que podemos elegir no seguir sus mandamientos. Él lo sabe muy bien. Hacer lo que se nos antoje. ¿Lo sabe el Creador? Claro que lo sabe. Por eso la Biblia, si usted la ha leído, la palabra de Dios nos aconseja,
nos redarguye, nos enseña y nos advierte las consecuencias de desobedecerlo una y otra vez. ¿Se da cuenta cómo es recurrente todo el tiempo en la Biblia, cómo Él nos advierte, nos aconseja, nos redarguye de que es un peligro para nosotros mismos el andar fuera de la cobertura de Dios, o sea, fuera de las leyes de Dios? Pero si no fuera posible rechazarle o rebelarnos ante sus mandamientos, ¿para qué tanto consejo? ¿Para qué tanta advertencia? ¿Verdad que no? No tendría caso. No somos ni robots ni animales, significa eso. Yo no quiero ser un robot que viene preprogramado, sería, ¿verdad? Vendríamos preprogramados. De hecho, hay una doctrina ahora que dice que venimos medios preprogramados, ¿verdad? Para ser salvos o para ir al infierno. ¿Usted qué piensa de eso? O sea, no, pues, si no, entonces, ¿para qué nos dio el libre albedrío, verdad? Para nosotros tomar una decisión de aferrarnos a la gracia, a lo que Él hizo, a su obra de salvación, o decirle, no me interesa lo que hagas, Jesús. No me interesa que Dios, tú me ames, y lo rechazo. Suena ilógico, pero fíjese cómo la gran mayoría de las personas rechazan el amor de Dios. Tampoco queremos ser un animal, ¿verdad?, que opera básicamente por instinto. Usted sabe, ¿no?, que es algo similar el instinto, ¿no?, que es algo que viene preprogramado también. Mire, es una gran bendición esta capacidad libre de pensamiento, pero viene con una responsabilidad de actuar, de reaccionar, de decir sí, aceptar o de rechazar ¿qué? Las leyes de Dios, el corazón de Dios. Si volvemos a Efesios capítulo 1, versículo 23, y más específicamente a la palabra cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dijimos que aparte de significar literalmente eso, el cuerpo en su conjunto, también dijimos que quería así decir esclavo. Y el esclavo no es libre de hacer lo que quiera, sino que debe de hacer la voluntad de su amo. Yo sé que así puesto no le gusta a nadie, ni a mí me gusta que, aunque sea Dios, me diga, tú vas a hacer lo que yo te diga porque yo soy Dios, ¿verdad? No nos gusta a nadie. Al ser humano esa palabra no le gusta. ¿Lo sabía Dios que no nos gusta? Claro que lo sabía. Por eso en su palabra se centra en el amor y hoy vamos a ver eso. Cuando hablamos de esta manera, pues alguien podría decirme, oye hermano, póngase de acuerdo. No acaba de decir que no quiere que seamos como robots o animales y ahora me está diciendo que somos esclavos, que no nos queda de otra que seguir la voluntad del amo a fuerzas. Sí dije que no somos robots ni animales, pero un esclavo es diferente a un robot y a un animal. En lo que un robot dijimos que estaba programado o preprogramado para realizar cierto tipo de actividad, ¿cierto? Como una computadora. Así también está programado por un software, o sea, una programación que lo hace ejecutar de acuerdo a ese programa. ¿Sí se da cuenta? Un animal, mencionamos que se mueve por instinto, o sea, vive principalmente por un instinto, que también es una preprogramación. O sea, se dice que nacen con un chip, ¿verdad? Los animales. Se da cuenta que los animales nomás nacen y ya saben generalmente qué hacer. No son como los bebés humanos, que están completamente indefensos si los padres no los protegemos. Y ahí no le incluye a su bebé que está barbudo, ¿eh? Ya ese deje de decirle bebé, que estamos hablando de los bebés reales, pequeños, chaparritos. O sea, esos son los bebés verdaderos. Ya sabe que ahorita algunos padres, no, ay bebito, y está el barbón así. Y ya, pues digo, ya. Ya párele, porque lo está preprogramando.
Los padres en los animales, los padres de los animales, ¿verdad? Le enseñan lo fundamental para la supervivencia en los animales más complejos. Vemos que el león o la gacela o la vaca o la oveja enseñan a sus críos ciertas cosas básicas, ¿no? de la vida, ¿no? Pero sus hijitos, sus animalitos, esos, más o menos vienen por instinto ya les saben. Le enseñan lo básico y ya ellos pum, 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 le mueven. Nosotros los humanos les enseñamos algo a los hijos y hacen ¿qué? Lo contrario. Muchas veces, la gran mayoría de las veces. Y el Señor me dio 2 hijos más para que yo siempre me acuerde de eso, de cómo es el ser humano. Pero fíjense, todo bajo la premisa de que los animales, por más que le enseñen cosas a sus críos, se mueven bajo los instintos básicos. Claro, mientras más complejo es el animal, mayor capacidad de ser enseñado tiene. Porque yo entiendo que aquí muchos tienen perros y gatos. No, yo a mi perro le enseño a hacer esto, le enseño a hacer lo otro y lo hace. Claro, son animales más complejos que se pueden enseñar ciertas cosas, ciertas maromas, ¿verdad? Pero básicamente su perro y su gato tienen instintos y se mueven por eso. Pero a una hormiga, imagínense una hormiga o una araña, mucho no se le puede enseñar, ¿verdad? La hormiga va a hacer eso siempre, la araña va a hacer eso siempre. O un alacrán, ¿verdad? No se le puede enseñar no picarle. Yo tengo una de mascota, un alacrán, ¿verdad? Ya le enseñé que no me pique. Pero a ver, píquele así al alacrán, a ver si no le pica, ¿verdad? Lo va a picar porque es instintivo. ¿Sí lo entienden, no? Básicamente los animales, en general, su base de comportamiento es el instinto. Pero el esclavo es una persona que tiene conciencia y libre capacidad de pensamiento. Que sea esclavo no le hace perder la humanidad. Acuérdese, si usted se fija en la Biblia, el tema de la esclavitud, el Señor la trata recurrentemente. Pero jamás dice a los esclavos, ustedes únanse y libértense. Porque al Señor le importa la liberación de su corazón, no de su circunstancia en esta tierra, principalmente estoy hablando, ¿no? O sea, el esclavo no pierde, ¿qué cosa? Su humanidad. El esclavo en la antigüedad, ahora dicen que no hay esclavitud, pero bueno, vaya al Medio Oriente o a África, ¿no? Y incluso hay mucha esclavitud, ¿no? Aquí en Latinoamérica, encubierta. Pero miren, en la antigüedad que se daba normalmente en las sociedades, la esclavitud como algo normal. El esclavo lo era ¿por qué? Por las circunstancias. Había circunstancias que esclavizaban su vida. O sea, nació de padres esclavos. Esa es la primera. Otra que lo hacía esclavo era que se lo llevaron esclavizado un ejército invasor. Perdieron la guerra. El ejército invasor vino y esclavizó a todo el pueblo que conquistaron. O otra manera de ser esclavo en la antigüedad era que fue vendido como esclavo por sus acreedores. O sea, esto era una de las mayores. Se manejaba mucho, de hecho en la Biblia sale mucho este tema de cómo se trata a este tipo de personas, esclavos que tiene uno por deudas, que era muy, muy común. Mire, no está muy alejado de los que están esclavizados con Electra, con Copel, con bla, 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 ¿verdad? No le haga así. Pero fíjense, es lo misma esclavitud. Porque la Biblia lo dice bien claro, uno es esclavo de al que le debe, ¿sí o no? Por eso trate de no endeudarse. Bueno, esa era una circunstancia también que se hacía esclavo por ser deudor, no poder pagar la deuda. Entonces uno decía, bueno, entonces yo te sirvo en tu casa y para pagar mi deuda. Y también se hacía esclavo hasta para sobrevivir. No tenía de qué comer, pasó una calamidad a su casa, una catástrofe, un huracán, una inundación, perdió todo, una enfermedad. Y no le quedó de otra que hacerse esclavo para poder sobrevivir. Eso era otra
capacidad, ¿verdad? De otra circunstancia que lo hacía esclavo. Pero volvemos, son circunstancias de la vida. Eso no cambia la naturaleza humana y el poder de decisión que Dios nos dio del libre pensamiento y responsabilidad al aprobar o rechazar las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, vamos entendiendo. La palabra esclavo se refiere entonces principalmente a la obligación que tiene el siervo ante su amo ¿de qué? De obedecerle. Y por eso dijimos que el cuerpo es esclavo de la cabeza. Es su obligación seguir las instrucciones y mandatos del Señor de la casa. ¿Por qué? Porque si se rebela, es indisciplinado, no obedece, hay una consecuencia en donde él puede ser disciplinado y hasta si sigue con su comportamiento rebelde o indisciplinado, podría sufrir la pérdida de su propia vida. Si seguimos esta analogía, vayan siguiéndome la analogía, la Biblia menciona que hay un antes y un después de Cristo respecto a esto. Antes de Cristo y después de Cristo, tanto histórico como personal. Tanto histórico como personal, pero en los dos casos siempre es un antes de Cristo y después de Cristo. Así como la historia de la humanidad se divide así, ¿verdad? Que sí, se divide en un antes de Cristo y después de Cristo. La palabra de Dios nos señala que hubo también un antes de Cristo y un después de Cristo en el trato del Señor con la humanidad. Fíjense, antes de Cristo el Señor quiso usar al pueblo ¿de quién? De Israel. ¿Para qué? Para que ejerza una influencia a las naciones y a los pueblos del mundo, a todas las familias del mundo. Los quiso poner a la nación de Israel como nación preeminente, sacerdote, dice la palabra, delante de todas las naciones de la tierra. Vayamos a Éxodo capítulo 19, versículo 6. El contexto es, está Moisés en el monte del Sinaí recibiendo ¿qué? La ley. Acuérdese de eso. Éxodo 19, 6, Reina Valera dice, y vosotros me seréis un reino, ¿qué? De sacerdotes y gente santa. Pero el Señor pone una condición. Un versículo antes, en el versículo 5, que dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si me obedecen y cumplen mi pacto, subraye eso, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Este se llama el pacto mosaico, se le dice. ¿El pacto qué? Mosaico, por el nombre de Moisés, el líder del pueblo israelita en ese tiempo, que Dios le ofreció un pacto, ¿en dónde? En el monte del Sinaí. Buscando esto estaba viendo por el otro día que, miren, pues yo le digo, hay evidencia de todo lo que está en la Biblia. Todavía usted va a Arabia, donde está el monte del Sinaí y donde está el cruce del Mar Rojo, y está toda la evidencia que puede constatar el relato bíblico. Por ejemplo, usted va al monte del Sinaí y estaba viendo el video, el documental de los hermanos que estaban haciendo, y está el monte así y había un gran valle, y decían los hermanos que ahí cabía un gran pueblo, ¿verdad? Como en esa vez. Y arriba del monte todavía estaba quemado. El monte, ningún monte estaba quemado alrededor de eso, pero el monte del Sinaí, toda la punta estaba quemada, negra todavía. O sea, la evidencia todavía está ahí. ¿Sí me entiende? Que corrobora y da base y sostén a lo que está escrito en la Biblia. Bueno, más allá de eso, el pacto mosaico que acabamos de mencionar en Éxodo 19, 5 y 6, es este justamente. Y fíjense, este pacto no es extraño a los israelitas cuando lo escucharon, que por tradición sabían
que sus antepasados, los patriarcas, habían recibido esta misma promesa. En Génesis, no lo busquen, en Génesis 12:3, ¿qué le dijo a Abraham? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estaba previendo Dios que los descendientes de Abraham, ¿qué iban a ser? Nación santa, nación sacerdote. Y ahí mismo, en el monte del Sinaí, Moisés recibió ¿qué cosa? La ley, los mandamientos que los israelitas debían de seguir y obedecer para cumplir ese pacto. Escuche bien, si vemos en el contexto, todos sabemos, todos los cristianos creo que sabemos que en Éxodo 20 está ¿qué cosa? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Que están todavía ¿qué? Vigentes. Los mandamientos morales de Dios están vigentes. Amén. De hecho, los que no están vigentes igual nos enseñan todavía. Por eso, aunque están obsoletos como ley, están todavía vigentes como para aprender algo de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Miren, el pueblo de Israel pensó que podría cumplir los mandamientos de Dios, pero sin amarle. Ese fue el problema. Solo tratando de ser estrictos, rigurosos en el cumplimiento de las reglas, las ordenanzas, las instrucciones. Ellos pensaron que podrían lograr el objetivo de cumplir el pacto, de palomear, es decir, yo cumplí el pacto, soy parte del pueblo de Dios. Grave error. Recuérdelo bien, mis hermanos, porque podemos estar cometiendo el mismo error. Y se lo dice alguien que lo cometió durante mucho tiempo. Hay que salir de este error que es fatal. Lleva a la muerte, significa. Los israelitas, al solo querer cumplir rigurosamente las reglas y los mandamientos de Dios, sin tener en cuenta el corazón de Dios, ¿qué pasó? Se vieron en muchos problemas y cayeron y volvieron a caer y volvieron a caer. ¿Cuántos conocemos la historia en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel? ¿Cuántos saben que el pueblo de Israel era bien perfecto? ¿Verdad que no? ¿Verdad? Sino que eran una y otra vez tropezaban sobre la misma piedra. Ellos no tuvieron en cuenta pasajes que estaban antes incluso de la ley, en donde el Señor les decía bien claro, como advertencia, como la advertencia de Dios a Caín. Si lo recuerda, vayamos a Génesis 4:7. Se lo voy a leer en la traducción viviente para que se entienda mejor. Génesis 4:7. ¿Qué le dijo Dios a Caín? Cuando Caín se puso ahí berrinchudo. ¿Qué le dijo? Serás aceptado si haces lo correcto, lo recto. Pero si te niegas a hacer lo recto, lo correcto, entonces, ¿qué le dijo? Ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes de dominarlo y ser su amo. O sea, no, dice, tú tienes la capacidad de decirle no al pecado. Tienes la capacidad. Eres débil, pero te di la capacidad de hacerlo. O cuando recordemos, cuando Dios demuestra su corazón que vio en los hombres. En Génesis capítulo 6, hay 2 capítulos después, Génesis 6:5. Voy a seguir en la traducción viviente. El pueblo de Israel olvidó todo esto, mis hermanos. Dice en Génesis 6:5, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo, dice esta versión. El Señor vio el corazón de los hombres y halló mucha maldad. Y el pueblo de Israel olvidó todas estas enseñanzas. O la que dijo el profeta Jeremías, ¿recuerdan? Tenemos que saberlo de memoria, ¿no? Jeremías 17:9. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién será el buenito aquí, verdad? ¿O quién se cree bueno? A ver, levante la mano.
Ah. Pero fíjense, ahí está misma la respuesta. Y lo bueno es eso, que Dios sí nos conoce, porque Él es nuestro creador. Dice, ¿quién conocerá el corazón malo y perverso del hombre? Y en el versículo 10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pero el pueblo de Israel no se acordaba de estas advertencias que acabamos de leer en la palabra. No se acordaba estas advertencias que Dios daba respecto al corazón del hombre malo y perverso. Pensaron el pueblo de Israel que ellos eran buenos. Nación santa, pueblo escogido por Dios. Nación sacerdote ante todas las naciones del mundo. Y era cierto la promesa de Dios. Pero Dios los había escogido entre las naciones para representarlo a Él, para ser su nación santa. Pero ¿qué méritos habían hecho los israelitas para creerse lo suficientemente buenos para jactarse, para vanagloriarse de ser el pueblo elegido de Dios? A ver, ¿qué méritos hicieron el pueblo de Israel? Nada, al contrario, hicieron méritos para hacer lo peor de lo peor, ¿sí o no? Porque muchos pueblos ni tenían la ley y se portaban mejor que los israelitas. Imagínense eso. Ningún mérito había, lo habían entendido mal, todo el corazón de Dios lo tenían mal. No conocían a Dios, como dice la palabra. Y ese ha sido el problema de todos los religiosos, entre comillas, religiosos, póngale la palabra religiosos, a lo largo de los siglos de la historia de la humanidad. Este es el problema mayor, mis hermanos. Ese pensamiento muy arraigado en el pueblo de Israel fue que lo que al final destruyó a la nación de Israel. Una y otra vez ellos fueron conquistados, dominados, deportados, maltratados por las naciones que Dios se las había entregado a ellos. ¿Pero por qué? Lea su Biblia. Porque ellos desobedecieron el pacto. No obedecieron. Desde la época de los jueces, ¿qué es la palabra característica en el libro de los jueces? Que cada quien hacía lo que quería, se le antojaba. Cualquier similitud con mi vida no es mera coincidencia, dígale. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel hasta la deportación a Babilonia. Fue una y otra vez el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel. Una y otra vez les decía a los reyes, a los líderes de la nación, no hagan esto. Todavía están a tiempo. Todavía Dios está abriendo sus brazos para recibirlos. Vuelvan como aquel hijo pródigo. Vuelvan a mí, yo los perdonaré. Pero ellos, ¿qué eligieron? Seguir y hacer lo que quisieran. Y aunque la misericordia de Dios se cumplió y ellos regresaron de Babilonia, pronto olvidaron otra vez su pacto y volvieron a caer en la religiosidad. Cuando el Señor Jesús llegó a la tierra como hombre, los fariseos, los saduceos eran las facciones líderes del pueblo. ¿Sí lo recuerda? Los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Pero ellos demostraron que también habían caído en la misma trampa de la religiosidad. De hecho, los fariseos, los hasidis, eran hace 200 años que Jesús naciera en la tierra como hombre, eran un pueblo que querían ser como pueblo santo. ¿Qué es santo? Apartados para Dios, ¿verdad? Nacieron con buenas intenciones. De hecho, al principio eran bien entregados en corazón, apasionados por las cosas del Señor. Realmente apasionados. Pero poco a poco se fueron transformando en estructuras de hombres y doctrinas de hombres, lo fueron encerrando y encapsulando y esclavizando a esas doctrinas de hombres. El mismo Señor se refiere a los líderes religiosos de su época
citando al profeta Isaías. Vayamos a Mateo capítulo 15, versículo 8. Mateo 15, 8 en la Reina Valera. Dice así la palabra de Dios: este pueblo, dice el Señor, de labios me honra, o sea, de boca para afuera, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Si tu corazón está lejos de Dios, nada sirve lo que puedas hacer tratando de agradarle. Si mi corazón no es que quiere realmente enamorar de Dios, acercarse a Dios, yo puedo hacer miles de sacrificios, demostraciones de bondad, limosna a los pobres, ayudar al compañero, ser generoso, ser bien hablado, ser correcto, tratar bien a mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si mi corazón está lejos de Dios, de nada sirve. Los fariseos y los saduceos y los escribas, los líderes religiosos de Israel, seguían tropezando en la misma piedra que sus antepasados. En vez de enseñar doctrina de Dios, el verdadero pensamiento que salía de un corazón lleno de amor de Dios, enseñaban doctrinas de hombres que no tenían ningún poder más que de engañar. La doctrina de Dios. ¿Qué significa doctrina de Dios? El pensamiento de Dios, la voluntad de Dios, lo que hay en el corazón de Dios. Se había revelado a través de las Escrituras. Eso es la Biblia, el corazón abierto de Dios, revelándose a los hombres. Ahí estaba la Biblia escrita, con todos los pactos y promesas de Dios. ¿Había excusa, mis hermanos? No había excusa. Vayamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Lo voy a leer en la Reina Valera actualizada. Presta atención, mis hermanos. Yo le pido su atención en esta hora. Es importante porque pues ya estamos aquí, ¿verdad? Hay que tratar de aprender el Señor. Versículo 1, dice así la palabra de Dios: estos pues son los mandamientos, las leyes y los decretos que el Señor su Dios ha mandado que les enseñe, subraye eso, les enseñe, para que los pongan por obra, en acción, en su vida, en la tierra en la cual pasan para tomarla por posesión. ¿Qué dijo Jesús que no estaban enseñando los líderes del pueblo de Israel? Doctrina de Dios, justamente esto, sino que enseñaban pues sus rollos, sus testirrollos, sus doctrinas de hombres. Y aquí bien claro lo dice el Señor al pastor de su pueblo, Moisés, 1500 años antes de su primera venida. Que les enseñe a Moisés, le dice Dios, enséñales a mi pueblo lo que hoy te mando a hacer, que es sus mandamientos. Mando a hacer, porque los mandamientos son mandar a hacer, significa eso, los mandamientos. No es mandar a escuchar, es mandar a escuchar, porque uno tiene que saber la instrucción, y hacer, ponerlo por obra, como dice aquí. Los mandamientos son para ponerlos por obra, si no, no sirven, no sirven. Versículo 2, Deuteronomio 6, versículo 2, son para que temas al Señor tu Dios, tú con tu hijo y el hijo de tu hijo, guardando todos los días de tu vida todas sus leyes, subraye todas, y sus mandamientos que yo te mando, dice el Señor, a fin de que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra. Cuida de ponerlos, ¿por qué? Por obra, para que te vaya bien y seas multiplicado grandemente en la tierra que fluye leche y miel, como te ha prometido el Señor, Dios de tus padres.
Lo que hemos dicho innumerables veces aquí en este púlpito. Los mandamientos son para nuestra bendición, mis hermanos. Grábeselo. Los mandamientos no son para encadenarnos, para sujetarnos, para, ay, no me deja vivir libre el Señor. Ya, yo quiero hacer esto, el Señor no me deja hacer nada. No te deja, no es que no te deja, eres libre de hacer lo que quieras, pero no todo conviene. Los mandamientos son, como aquí acabamos de leer en Deuteronomio 6, para nuestra bendición principal, primordial, fundamentalmente, y apartarnos así de la maldición de vivir alejados de las leyes de Dios. Si vives alejado de las leyes civiles de la sociedad, tarde que temprano, y más temprano que tarde, vas a sufrir las consecuencias de ello. Si andas en la calle violentando, pegando, maldiciendo a la gente, tarde que temprano, la violencia se va a tornar en contra tuya. Tarde que temprano llega la policía, la Guardia Civil, la Protección Civil, etcétera, y los va a meter al bote. Va a ir preso por andar alejado o rebelde de las leyes civiles de la sociedad. ¿Usted cree que entonces las leyes de Dios son menos que las leyes civiles? ¿Verdad que no? Claro que no. Las leyes espirituales son mayores. De hecho, cuando el pueblo de Israel quería que los gobernase un rey, Dios mismo dijo, me rechazan a mí no quieren que yo los gobierne, que mis leyes los gobierne. En la traducción viviente, en el versículo 2 y 3 dice, escuche bien, dice, si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces, todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que le vaya todo bien? Amén. Los que no dijeron amén, ¿que son masoquistas o qué? Todos queremos que nos vaya bien, ¿verdad? Y eso no es pecado. No es pecado. Como recién decía el hermano Dago, ay, pidió unas migajas y una migaja. No, pues pida bien, pero pida según, como dice la Biblia, según la voluntad de Dios, según el corazón de Dios. Y el corazón del Padre Celestial es que nos vaya bien, pero no dentro de la rebeldía, de la indisciplina, del desorden, sino dentro del orden de Dios. ¿Y el orden quién lo da? Los mandamientos de Dios. La cobertura de Dios está en los mandamientos. Ciertamente David, ¿recuerdan a David el rey? Un hombre con un corazón que conforme al de ¿quién? Al de Dios. Sabía de estas bendiciones. Él las había disfrutado en su vida, a pesar de sus infidelidades. Salmos 23, todos lo sabemos de memoria, desde el versículo 5, él dice bien claro, unges mi cabeza con aceite. Póngase usted en el lugar de David cuando diseñó esta poesía hermosa. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Significa que el Señor le dio una vida feliz, llena de bendiciones a David. Versículo 6, ciertamente dice, él dice ciertamente, es algo seguro. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo no ando tras las bendiciones, sino que las bendiciones, dice, me seguirán. Porque es la promesa de Dios. Yo no tengo que andar tras las bendiciones. ¿Cuántos saben eso? Amén. No andemos tras las bendiciones, mis hermanos, nunca. No nos afanemos. Y en la casa de Jehová moraré largos días por la eternidad. Tenemos asegurada nuestra eternidad estando en Cristo Jesús. Amén. Continuamos ahí en Deuteronomio 6. Miren cómo dice y sigue. Esto es lo importante. Escuche bien, no pierda esto porque es importante. Versículo 4. Escucha, Israel. El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán ¿en dónde? En tu corazón. Significa
lo más profundo de tu ser, en tu alma. No algo superficial, sino guárdalo en lo más profundo, como el tesoro más precioso en tu ser. Entonces, ¿cuál es la base de la relación que Dios quería que entrara el pueblo de Israel con Él? Aquí está la respuesta. Una relación basada ¿en qué? En el amor. ¿Se da cuenta? Porque Dios ya los amaba. Ahora faltaba que ellos pues lo amaran de forma voluntaria a Él. Recuerda este punto mientras continuamos leyendo el pasaje. Recuerda este punto que acabamos de mencionar, de los versículos que acabamos de leer, 4, 5 y 6. Vamos al 7 ahora. Dice que todos estos mandamientos los repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en la casa, andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como señal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Bueno, ¿qué hizo Israel? ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Ese pueblo que Él eligió para que sea su pueblo sacerdote. ¿Qué hizo? En especial sus líderes con este pasaje de las Escrituras que ellos tenían. Se olvidó Israel de enseñar y poner por obra la columna principal, la piedra angular del porqué de las leyes de Dios. Escúcheme bien, lo importante es el porqué de la ley de Dios. Porque volvemos, a nadie les gusta que les manden, ¿verdad? Que a nadie le gusta ser mandado. Esa es una cualidad del ser humano. Somos rebeldes por naturaleza, ¿verdad? Por instinto, como decíamos, ¿verdad? Somos rebeldes porque tenemos una capacidad de elegir el bien o el mal. Ahora, ¿qué hizo Israel? Olvidó el porqué de las leyes de Dios. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí está el porqué. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Ese era el porqué. Él quería sembrar su amor en el corazón de su pueblo para que le devuelva un poco del tan grande amor que Él les ofreció. Enseñaban los líderes del pueblo de Israel malamente. Claro que enseñaban todo eso y mandaban a hacer por obra, pero como dijo el Señor, de labios para afuera. Fíjense cómo estaba escrito esto antes y después, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y después, claro, el Señor lo menciona en Mateo 22, 37, ¿no? Menciona lo mismo. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amar a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todas tus ganas, con toda tu alma, con todo tu ser, significa, por sobre todas las cosas. Eso es la piedra angular, mis hermanos, que el Señor nos enseña en la Biblia. Si perdemos de vista esto, vamos a pasar a ser como el pueblo de Israel, tropezando una y otra vez sobre esta piedra. ¿Y qué dice el Señor? Que se hace pedazos la gente que se tropieza sobre esta piedra angular. Se hace pedazos. Los líderes israelitas durante miles de años incluso enseñaban estos dos mandamientos, ¿sabe? Se los conocían de memoria. ¿Sabe que el Deuteronomio desde el 4 hasta el 9, capítulo 6, versículos 4 al 9, es la famosa Shema? También incluye Deuteronomio 11, números también, pero esta es la introducción principal de la Shema, la oración de los judíos que son practicantes, ¿no? Ellos dicen judíos practicantes, ortodoxos, póngalo como sea, que aún hoy en día está esto en acción, la Shema. Se conocían este pasaje de memoria, fíjense bien, lo conocían de memoria. Se recita todavía entre los judíos practicantes 2 veces al día, a la mañana y a la noche. Y lo saben de memoria. ¿Cuántos saben ese pasaje de memoria aquí? Pues nadie. Pero no es necesario saberlo de memoria, sino saber que está en la palabra, haberla escuchado y ponerla ¿qué? Por obra. Pero porque yo conozco el corazón de Dios que me ama.
Ellos nomás lo ponían en sus mentes para memorizarlo, pero no lo pusieron en donde Dios dijo que lo pongan, en sus corazones. Como dice bien claro en el versículo 6, que dice: estas palabras yo te mando que estarán en tu corazón. Deben estar ¿en dónde? En nuestro corazón. Si no, de nada sirve. De nada. Y al no hacerlo de esta manera, no pudieron cumplir los mandamientos de Dios en verdad. No pudieron ponerlos por obras de una manera que agradara a Dios. Eso pasa siempre cuando queremos cumplir los mandamientos de Dios sin tener a Dios en nuestro corazón. Siempre vamos a caer sobre la misma piedra. Y así los israelitas siguieron esclavos de la ley y por ende del pecado. Esto es claro cuando uno está batallando con un pecado, por ejemplo, el orgullo o la moralidad sexual o la violencia o un vicio, ¿verdad? El alcohol, yo qué sé, las drogas. Todo eso tiene que ver con justamente eso. Estamos esclavos de la ley. Venimos a la iglesia, conocemos medianamente la Biblia, queremos obedecer los mandamientos, pero no hemos entendido como los israelitas que tenemos que guardar la ley en nuestro corazón. Es como el joven rico. ¿Se acuerda del joven, ese joven rico que se le presentó a Jesús? Y le dijo: Señor, ¿cómo hago para entrar al reino de los cielos? Pues guarda los 10 mandamientos, le dijo. ¿Te acuerdas Jesús qué le dijo? Guarda los 10 mandamientos, están vigentes. Obedece, honra a tus padres y a tu madre. No mates, no mientas, no codicies lo ajeno, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué dijo el joven? Pues no, todo eso ya lo hago. ¿Y qué dijo Jesús? Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Que es tratando con un pecado que quizás se le quedó ahí guardado, que estaba estorbando en su corazón, y por eso Dios no podía morar en ese corazón. Dios quería que haga lugar a su presencia en su corazón del joven, pero él tenía que sacar el amor al dinero que tenía en su corazón. Era un joven moralmente, de esos que las madres dicen: ay, me gustaría que mi hija se case con ese joven. Es tan moralmente, que ay, todo lo hace, mire qué correcto, qué bien hablado, ay, bien trabajador, bien constante, ay, la iglesia ay, sirve, y esto, y está en la alabanza, bla, 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 y las madres: ay, Dios, que ay, por favor, permite que mi hija conozca a un joven así, bla, bla, bla. Pero fíjese, este joven rico tenía a Dios en segundo o en tercer lugar. ¿A quién tenía en primer lugar? El dinero. Quizás todo lo demás estaba cumpliéndolo, pero ¿por qué no podía cumplir el primer y grande mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas? Porque no tenía a Dios en su corazón. Deuteronomio 6:6. No lo tenía. Y Cristo en amor le dijo eso, porque algunos dicen: ay, qué duro que es Cristo. El joven vino de buena onda y él, ¡pum!, le dio un mazazo. Eso no es amor. Claro que es amor, porque él está en camino de perdición. Y si nadie le dice, él va a seguir pensando que va camino al reino de Dios. ¿Sabe? Como aquel joven, todo el que tiene dudas de su seguridad de la salvación, tiene que reflexionar de por qué la tiene, mis hermanos. Como aquel joven rico. Hay que reflexionar, no se quede ahí con la duda. Ay, pues yo creo que soy cristiano. Yo leo la Biblia, yo oro, yo voy a la iglesia, yo doy ofrendas, todo lo hago. Y quizás esté como el joven rico. Pero la clave va a ser su inseguridad de la salvación. ¿Se entiende eso? Cuando tenga inseguridad de la salvación, hable con el Padre, hable con su Padre Celestial que lo ama tanto. Y pregúntele: Señor, ¿por qué tengo esto? Perdóname por no confiar tanto en ti. Ayuda, ¿cómo dice? Ayuda mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad. No me dejes así. ¿Es bueno estar así?
no es bueno, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el diablo sabe eso. El diablo lo va a empezar a atacar sobre su seguridad. Por eso habla de la armadura de Dios, que el yelmo ¿de qué? De la salvación. ¿Qué es el yelmo? Protege mi mente, mis pensamientos. Y lo principal es mi seguridad en Cristo. Es eterna. Es por gracia, ¿por medio de qué? De la fe. Pero después llegó Cristo. Vayamos a la conclusión de esto. Llegó Cristo. Dijimos antes en el Antiguo Testamento y ahora después de Cristo. Y como está escrito, vayamos ahora sí a Gálatas 4:4. Lo voy a leer en la traducción viviente para que se entienda mejor. Gálatas 4:4. Dice así, después de Cristo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. O sea, de acuerdo a las leyes, ¿verdad? Y a las profecías. 5. Dios lo envió a Jesús para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. ¿Cuánto le da gracias a Dios? Dele un fuerte aplauso al Señor. Déselo. Él se lo merece. Él compró nuestra libertad cuando aún éramos esclavos de la ley, dice la palabra, a fin de poder hacernos parte de su familia. Este es el amor tan grande que debemos de entender y guardar. Deuteronomio 6:6, guardar en mi corazón, para poder ahora sí amar a Dios sobre todas las cosas. Cristo fue el que compró nuestra libertad de la esclavitud de la ley y al pecado. Versículo 6. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. El Padre Celestial envió al Espíritu Santo a donde somos más vulnerables, más débiles y donde se determinan nuestras acciones. ¿Sí entiende? ¿A dónde usted enviaría en una guerra, no? Usted es un general y tiene que enviar refuerzos. ¿A qué sector de su ejército enviaría los refuerzos? Al menos protegido, al más débil, ¿verdad que sí? Al que es constantemente atacado, porque el enemigo sí sabe que ese punto es el más débil. Entonces, usted como general enviaría ahí, a ese lugar, para proteger y guardar ese lugar de debilidad. Cristo por ello fue enviado, mis hermanos, para enseñar correctamente la doctrina del Padre y y señalar a los que seguían enseñando como doctrina de Dios mandamientos de hombres. Vino entonces a rectificar a lo que los hombres habían torcido y desvirtuado totalmente. Cristo fue enviado entonces para romper la maldición de este engaño y así liberarnos de la esclavitud de la ley, como había sufrido el pueblo de Israel durante siglos. A eso vino Cristo. Vamos a Juan capítulo 7, versículo 16, en la Reina Valera, dice así. Jesús estaba discutiendo con los líderes religiosos y con los judíos y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahí está. ¿Qué enseña el Señor? ¿Doctrina de quién? De Dios, del Padre. Versículo 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por propia cuenta. Usted cuando va a una iglesia sabe si de este púlpito están hablando cualquier rollo, cualquier doctrina de hombres, o si están hablando la palabra de Dios. Generalmente cuando hablan la palabra de Dios lo va a sufrir un poquito, le va a doler, porque somos pecadores. ¿Cuántos saben que somos pecadores? El corazón del hombre es malo. Necesitamos ser enseñados, redarguidos y aconsejados y en dado caso disciplinados por la palabra de Dios. Replicándole a Felipe, su discípulo, acerca de mostrarle al Padre. ¿Se acuerdan que Felipe le dijo, muéstranos al Padre, Señor?
¿Qué dijo el Señor en Juan capítulo 14, versículo 10? ¿Qué dijo? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Vieron? Está hablando de hablar y después Él hace las obras. Porque la doctrina de Dios es mandamientos, es mandar a hacer. ¿Sí entiende? Es hablar y hacer. Para el Señor está junto, unido, no está separado. Como decía justamente, si vemos en Deuteronomio 6:6, dijimos que las palabras de Dios, si están en nuestro corazón, va a pasar eso, mis hermanos. Si entendemos de cuánto Dios nos amó, vamos a poder guardar sus mandamientos, porque amamos a este Dios que nos amó con tanta intensidad, primeramente, de una manera tan grande. Por eso dice en el versículo un poco después, en el versículo 15, ahí en Juan 14, ¿qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero lo dice no porque somos esclavos de la ley, sino porque ya los discípulos habían empezado a entender que no se tratara de ser esclavos de la ley, sino que Dios los quería liberar de esa esclavitud de la ley, para que puedan amar a Dios y poder cumplir su voluntad de una manera voluntaria, pero de una manera con amor hacia Dios. La iglesia como cuerpo de Cristo, mis hermanos, lo más significativo que debemos de recordar es que el cuerpo no debe de poner por obra lo que quiera, no debe de poner por obra lo que se le viene en gana o lo que piensa, no, pues yo creo que esto es conveniente. Pero le preguntó al Señor, ¿qué es su cabeza? ¿Qué significa ser cabeza también? Cobertura, es su protección. Fíjense, eso también siempre tiene que ver con el matrimonio. Para los que no se casaron o los que estamos casados, ¿verdad? Cuando dice el marido es cabeza de la mujer, significa cobertura. Cobertura, no significa enseñorearse. Esos esclavos de la ley siempre ¿qué hacen? Yo soy tu marido y haces lo que se me antoja y se me viene en gana. No. ¿Sí entiende? Nada que ver, sino que el marido es protección de la mujer, siendo un buen proveedor y amándola como su propio cuerpo, dice, como a su propio ser. Eso es Dios. Si ustedes en la vida normal, todos a veces contratamos seguro. Si tenemos un carro, tenemos que tener un seguro porque saber si nos pegan y toda la inversión que hicimos, así en un accidente se nos va. Igual que una casa, igual de lo que sea, en la vida secular hay seguros, ¿verdad? Por si las dudas. Bueno, en la vida espiritual, mis hermanos, están los seguros de cobertura, por así llamarlo. ¿De quién? Del Señor. Para la familia y los hijos, para los hijos puso a los padres, a la madre y al padre. Para la esposa, como vaso más frágil, puso al marido, para que la guarde y la proteja, cobertura, cabeza de. Y la cabeza del marido, ¿qué dice que es? Pues Cristo. Cristo se puso como cobertura, como seguro. ¿De quién? Del marido, de un marido que ama a Dios sobre todas las cosas. Que ha entrado en el orden de Dios, que ha guardado el amor de Dios en su corazón, Deuteronomio 6:6. Y esa es la manera de la bendición que nos sigue, como dice David. Mi copa está rebosando. ¿Cuántos quieren ser como David? Debemos de poner por obra lo que la cabeza, Cristo, quiere que pongamos por obra. Y Cristo nos dejó un ejemplo perfecto. Con esto quiero cerrar. Deme 10 minutos más, por favor. Cristo nos dejó un ejemplo perfecto. Acuérdese de esto. Él hablaba, enseñaba la doctrina del Padre. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hablar y enseñar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vayamos a Juan capítulo 12, versículo 49 y 50. Ahí está eso. Nuestro sustento bíblico. Dice Juan 12, 49, Reina Valera, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Ay, Jesús era un robot.
Jesús se pudo haber, ay, pues Padre, no me deja hacer nada. Tengo que ser como un robot, nomás hablar lo que tú me mandaste a hacer. No, no se puso rebelde Jesús. ¿Qué dijo? Yo he hablado no por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es vida eterna? Puede llevar a salvar las almas de nuestros seres queridos. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y el Padre también le ha hablado a usted a través de la Biblia. Usted debe hablar palabra de Dios, punto. Como el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y también, segundo punto, Jesús ponía por obra. Acuérdense, mandar a hacer. Siempre está unido. Y ponía por obra Jesús lo que el Padre quería. Juan 14, 10. Reina Valera dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Fíjense cómo el Señor era tan sumiso, tan manso, que Él, todo lo que yo hago es mérito del Señor. Toda mi perfección como hijo es porque el Padre que mora en mí hace la obra. En Juan capítulo 5, versículo 36, vayamos ahí, Juan 5, 36, seguimos en la Reina Valera. Dice el Señor que, hablando del testimonio, ¿verdad?, de Juan el Bautista y de él, comparando, dice, fíjense bien, dice que el de él era un testimonio mayor, unas obras mayores. Juan 5:36, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Se da cuenta? Cristo mismo dio el ejemplo perfecto, tanto en hablar la doctrina, el pensamiento, el corazón del Padre, y también en hacer la obra del Padre. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Seguir qué? La iglesia, su cuerpo. Somos su cuerpo. ¿Cuántos son su cuerpo? Amén. El cuerpo de Cristo, ¿qué va a seguir? Este ejemplo perfecto, mis hermanos. Este es nuestro propósito como iglesia. No es, ay, aquí voy a encontrar no sé qué, todos los rollos que ahora en las iglesias se hablan mucho. No, todo eso se nos va a brindar por añadidura. Mire, no me crea a mí, lo acabamos de leer en Deuteronomio y está en muchos otros pasajes. Está lleno de promesas, el Señor nos deja lleno de promesas. Pero debemos de hablar y hacer la voluntad del Padre, como hizo Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y hablar, enseñar doctrina de Dios, poner por obra la voluntad de Dios. Este es el después de Cristo. Porque con Cristo en nuestro corazón ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Un cuerpo, mis hermanos, que vamos a aprender la próxima enseñanza, el próximo domingo, tiene muchas partes, todas diferentes, todas cumplimos, todas. Nadie se sienta menos. Todos tenemos que hacer algo en el cuerpo del Señor. Todos, absolutamente todos. Empezamos por la casa, claro. Empezamos por la casa, los padres sirviendo a los hijos honrando a los padres. Y empezamos ahí empieza el servicio al Señor. Pero miren, es imposible. Yo creo que se le quede esto por lo menos de la enseñanza de hoy. Es imposible realizar las funciones dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, cuando tratamos de hacerlas como el pueblo de Israel, como religiosos, sin Dios en nuestro corazón, sin Deuteronomio 6:6, tratando de cumplir la ley como el joven rico, sintiéndonos buenos, y tratar de hacerlo por nuestras propias fuerzas. No, rotundo no. Solamente cuando entramos bajo la gracia divina de Dios, podremos hacerlo de corazón, por amor y no por obligación. Los mandamientos, claro, uno puede decir en la jerga dialéctica, son obligación porque Dios, un Dios poderoso, el único Dios verdadero, lo mandó a hacer. Pero Dios no quiere que sea así, aunque Él tiene todo el derecho de exigirlo. No quiere que sea por obligación. ¿Por qué? Porque la historia del pueblo de Israel prueba que eso no lleva a ninguna parte. Sino Él sabe que debe de ser por amor. Y por eso, desde la antigüedad, en Deuteronomio 4,
al 6, 7, ¿qué leímos? Que es amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Ese es el primero y grande mandamiento. Entrar a esa relación de amor. Fíjense, en Deuteronomio 15, no lo busque, pero anótelo. Deuteronomio 15 habla de las leyes con respecto al trato de los esclavos que el pueblo de Dios tiene en su casa. Ahí en la antigüedad, acuérdense, manejaban esclavos. Pero fíjense, cuando los esclavos eran hebreos, al 7º año ellos debían de liberarlos. Pero habían esclavos que decían, no, yo me quiero quedar con mi amo, porque me he enamorado de su trato, de su cordialidad, de su casa, y yo quiero estar aquí. Y dice el pasaje en Deuteronomio 15, 16, si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y hordarás su oreja contra la puerta, o sea, y será tu siervo para siempre. O sea, vas a hacer un pacto con él y vas a dejar marcado en la carne a ese siervo que va a ser tuyo para toda la vida. En la oreja va a estar ahí y así harás también a tu criada. Bueno, ¿qué significa esto? Sellarás a ese esclavo que te ama a ti y a tu casa, que ahora va a estar en tu casa, ¿para cuándo? Para siempre. ¿Sí me entiende? Esclavo por amor se llama eso. Esclavo por voluntad propia. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21. Segunda de Corintios 1, 21 empieza, dice Dios, versículo 22. El Dios, el cual también nos ha, ¿qué dice? Sellado. Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahí está. Él quiere que seamos esclavos. ¿Por qué? Por amor. Como el ejemplo de Deuteronomio 15. Y él dice, si lo haces así, yo te voy a sellar con las arras del Espíritu mismo, con Dios mismo. La marca. ¿Pero en dónde? En mi corazón. ¿Qué es arras? Promesa, garantía. Por ejemplo, antes en la antigüedad, arras era una parte del dinero, un anticipo, ¿no? Para cuando uno compraba una propiedad, ¿no? Daba un adelanto, ¿verdad? Como una garantía que iba a comprar, a realizar y terminar esa compra. Eso era una arras. También están las arras de los matrimonios, ¿no? Que uno va a cumplir el matrimonio también. Pero fíjense, el Espíritu es dado a nosotros como arras, garantía, promesa de esa esclavitud por amor para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Por qué eres parte? Quédese con esto. ¿Por qué eres parte del cuerpo de Cristo? ¿Por qué eres parte de la iglesia? Porque has creído en ¿quién? En Cristo, ¿verdad? Has creído en lo que Él ha dicho y hecho. Lo que Él dijo, enseñó, fue el corazón del Padre. ¿Conoces el corazón del Padre? Y lo que Él hizo es su obra transformadora de salvación. ¿Cuál fue su obra transformadora de salvación? La cruz, ¿verdad? Él murió por mis pecados, por sus pecados. Y ha demostrado así en hechos, en acción, que nos ama tanto hasta la muerte de cruz, mis hermanos, que puede morir por nosotros, dar su vida en sacrificio vivo para que nosotros podamos ser salvos para la eternidad, esclavos por amor. Por eso Él ya no nos llama esclavos, dice que el amigo ya no es esclavo. Por eso Él le confía las promesas del Padre. Nosotros ahora ya no somos esclavos de la ley, mis hermanos, somos amigos de Dios. Dios nos llama amigos. Póngaselo a pensar eso. ¿Qué somos para que Él nos llame amigos? ¿Qué mérito ha hecho? ¿O va a caer en la misma piedra de tropiezo que Israel? Oh, yo soy muy bueno, por eso soy hijo de Dios. No caigamos en el mismo error, mis hermanos. Nosotros hemos creído todo esto que acabamos de mencionar, por eso somos partes de los creyentes, de los de la fe, dice la palabra, del cuerpo de Cristo. Entrados en la gracia, tenemos el poder ahora sí para vencer el pecado, vencer la esclavitud de la ley y vivir ahora sí libres para Cristo. Seguir las instrucciones de la cabeza y cumplir las funciones dentro del cuerpo de Cristo que me fueron asignadas.
Por eso es importante. Usted quiere servir en su casa, dar ejemplo, el ejemplo de Cristo en su casa. Usted quiere servir en la iglesia. Si toda esta enseñanza de hoy usted no la entendió, no lo va a poder hacer de corazón. Va a estar como el pueblo de Israel, perdido. Y todas sus obras van a ser en vano, como dice la palabra. Fíjense, deme este minuto más. Romanos 6, 14. Vayamos ahí. Dice así: porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo voy a leer ahora en la traducción viviente y voy a seguir leyéndolo en la traducción viviente. El pecado ya no es más su amo. Amén. Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. 15. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. Ahí está la elección, O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva ¿a qué? A una vida recta o santa. 17. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen ¿de qué? De todo corazón. Ahí está la clave, mis hermanos. Deuteronomio 6. Todo corazón la enseñanza que les hemos dado. ¿Qué vamos a hacer con esta enseñanza, mis hermanos? Versículo 18. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Versículo 22, un poco más abajo, dice: pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Como Deuteronomio 15, esclavos por amor. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado, ¿qué cosa? La vida eterna. No se puede, ¿se acuerdan de la semana pasada? Querer lo mejor de los dos mundos. No se puede. No se puede. Aquí una vez más nos lo está confirmando el Señor. No podemos seguir practicando el pecado y lejos de la cobertura de Dios y querer ser parte de la familia de Dios. No se puede. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice en Efesios capítulo 4, que vamos a ver la siguiente semana, versículo 15 y 16. Fíjense cómo él divide los ministerios y las funciones en la iglesia, pero miren, escuche bien, ahora que escuchamos toda esta enseñanza, le va a saltar estas palabras. Dice así, Efesios 4:15, que habla obviamente de las funciones dentro del cuerpo de Cristo, que todos somos diferentes y tenemos cada uno su función. Dice así, sino que siguiendo la verdad en amor, la palabra clave es amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, importante, ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir, otra vez, edificándose ¿en qué? En amor. Porque nuestro poder de poder ayudar y ejercer un ministerio en la familia y en la iglesia, una función dentro del cuerpo de Cristo, es el motor y el combustible, que es el amor. Y el amor nace de Dios. Ese Dios que usted ya recibió en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, hijo, amén. Y si no, también igual. Señor, te damos gracias que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. ¿Qué significa eso? Señor, hoy lo hemos aprendido. Somos esclavos por amor. Hemos entendido cuánto nos has amado tú primero, mi Dios. Y ahora el Espíritu nos ha sellado y nos ha brindado las arras, la garantía de que somos hijos tuyos. Señor, gracias te damos por eso. Señor, te damos gracias porque, como dice tu palabra, cuán grande amor nos has dado,
Padre, para que seamos llamados hijos tuyos. ¿Qué hicimos para merecer eso, Señor? Te damos gracias porque hoy hemos entendido un poco de lo mucho que nos amas. Y queremos recibir esta palabra en nuestro corazón, en donde tomamos decisiones que te agradan o te desagradan. Padre, ayúdanos a seguir la guía de tu Santo Espíritu. Señor, ayúdanos a ser esclavos por amor, a seguir tus mandamientos, esos que están vigentes todavía, pero no como Israel quiso hacer, sino como nosotros debemos de hacer, como tú nos has enseñado, de amar al Padre Celestial que nos amó primero por sobre todas las cosas, y todo lo demás se nos va a dar en añadidura. Señor, creemos, estamos firmes en esta convicción, porque está escrito en tu palabra, y tu palabra es vida, vida eterna a los que creen en ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bendito es el Señor. De Él es toda la gloria.